José María, Un ¿cómo gusto. le va? Un gustazo. Un gusto. Cazador, veterano. Cazador desde joven, una de las herencias que me dejó mi padre, ¿cierto? Me enseñó a tirar a los 11, 12 años con una escopetita 12 chica, Ajá. el calibre 36. 36. Claro. Así arrancó Así arrancó. esta pasión. El primer tiro lo tiré, mi padre trabajaba en Tostado, en esa época se hacía partes de cosecha, ahí había mucha hacienda todavía, y bueno, cuando se trillaba la cosecha entraba mucha paloma torcaza. Ajá. Así que el primer tiro que tiré fue a la paloma torcaza, la grande. La grande, la turca le decimos acá. La paloma turca grande, no la mediana. Claro. Ahí arrancó todo esto. Cuando cuando era bastante joven. ¿Qué significa la cacería para usted? Y eso lo heredé de mi padre. Para mí era una distracción. Mi padre trabajaba, cierto, de lunes a viernes, y los sábados la distracción de él era salir a pescar o a cazar. Y normalmente salíamos a cazar. Así que yo también tuve la misma pasión, como una desenchufada de fin de semana, después de haber pasado toda la semana en actividad. ¿Es más de los patos o sea, por lo que sí, escuché la paloma, por el tiro al vuelo? Yo he tenido la oportunidad, cierto, de estar en África hace unos 8 o 10 años, en Kenia. He cazado ahí el tipo de bicho que se cazaba. He estado en el... Ha cazado oris, impala, ñala. Hasta he cazado, me hicieron cazar un león en acecho. Le comimos el costillar, después estaba medio flaco el león. Estaba medio flaco, pero la carne perfecta. Y he estado en el Amazonas, he estado en Iquitos, en la selva peruana. Ahí estuve pescando. Y bueno, pero la cacería que más me gusta es la del pato. La del pato. Ya casi no lo puedo hacer. Pero me dijeron que va igual. Sí, cuando está medio cerca, ahí sí, le tiramos un par de tiritos. Hoy, a sus 70, ¿cuánto me dijo? 77. 77 años. Me imagino la pasión sigue intacta, porque si estamos hablando de que todavía cuando puede ir va y demás. Entra a la laguna, supongamos, una laguna cerquita ahí del camino, que puede llegar bien, que lo puede disfrutar bien. Entra a la laguna. ¿Qué siente cuando, no sé, arma el escondito, cuando entra la primera bandada de crestón? Y es la sensación, viste, así de desenchufarme. Yo he sido veterinario 49 años, me jubilé hace casi ya 10 años, y viste, tengo otra actividad, tengo hacienda, trabajo, pero la actividad mía, viste, esa cacería que se hace de vez en cuando, que no siempre la podés hacer porque no siempre hay pato. A mí me apasiona, me gusta. Y no solamente me gusta cazar el pato, sino después, viste, lo preparo y me lo como. ¿Viste? ¿Cómo le gusta hacerlo? Yo lo hago al pato a la parrilla, lo hago a la cacerola, o si no, viste, cuando ya cazás 8, 10, 11 patos, listo, ya está. Esa cantidad agarro, una parte la hago en escabeche. En escabeche. Sí. ¿Hace escabeche así para guardar o para comerlo ahí enseguida? No. Me hago, viste, 3, 4 frasquitos de escabeche, lo pongo en la heladera, y por ahí en épocas que no hay pato, viste, que no llueve, que no... Ahí listo, agarrás un día y te abrís un frasquito, lo hago con verdura. No le pongo agua al escabeche, viste, para que aguante. Lo hago con aceite y vinagre. Ajá. Entonces aguanta, vos el frasco así en la heladera, lo tenés 4 o 5 meses sin problema. Mirá vos, che. Sí. O sea que no hay que ponerle agua. No, el agua lo ponés, viste, alguna gente le pone para que no salga tan fuerte. Claro. El escabeche sale fuerte cuando le pones mucho vinagre. Entonces el vinagre en una forma moderada, más aceite, y cuando le pones agua le pones para hacer volumen, pero no se conserva tanto, ¿viste? Si tiene el menjunje, tiene agua, no lo podés dejar más de 30, 40 días en la heladera. Claro, hay que comerlo. No, porque se empieza, viste, se hace así como un moquito. No es bueno. No es bueno. Por más que lo hagas al vacío. ¿Alguna anécdota que se le venga a la mente? Debe haber miles. Sí. Pero alguna de esas que no se olvidan fácilmente. Y anécdota, no sé, le cuento
te cuento la de recién, te cuento una de hace un montón de años. Yo era joven, mi padre trabajaba en Tucumán y se había hecho el dique El Cadillal en Santiago del Estero. Y entonces la parte de atrás del dique, que ahora tiene 40 y pico de kilómetros, se empezó a inundar y se empezaron a inundar los campos y ahí entraba el pato. Empezó a haber mucho pato, que en esa zona no solía haber pato. Y bueno, la cacería que se hacía en esa época era de ahí. Y un día fuimos entre 4 o 5, yo era muchachón, con mi padre y su barra, y el pato pasaba, viste, un poco adentro, ahí unos 200, 150, 200, 300 metros adentro. Y todos los compañeros de mi padre tiraban en la orilla. Y yo, muchachón, arriesgado, me meto. Me empecé a meter y me empezó a subir el agua. Cuando llegó un momento, viste, que el agua me daba ya casi a la cintura, y el pato estaba ahí, yo lo veía cerquita. Bueno, entonces agarré, me saqué la cartuchera, me la puse tipo bandolera y me metí. Y bueno, y cuando ya le estaba llegando, viste ahí, que ya pasaban los cruces, el cruce del pato, vos sabés que me tropiezo con algo así duro, ¡pac! Y me caigo al agua. Me caigo, viste, bueno, por supuesto, me perdí. Me levanto, bueno, agarro ahí la escopeta, todo, y empiezo a tocar, viste, yo pensé que era alguna rama, algún tronco. Y vos sabés que toco y eran unas cosas de hierro. Resulta que había en un cementerio que se estaba inundando. Estaba cazando en el cementerio. Vos sabés cómo pegué la vuelta, ¿no? Chau los patos, chau todo. Me olvidé de que pasaba el pato. Bueno, esa es una anécdota, viste, que me quedó como recuerdo. No se va a olvidar, no se va a olvidar. No, viste. Así que salí rápidamente, me fui a la orilla. Por la duda, vale, claro. Che, a la nueva camada, que hay muchos jóvenes sí. que somos apasionados, por ejemplo, yo particularmente, de los patos, de pasión que tengo, si pudiera estar todos los días de mi vida cazando patos, lo haría. Nosotros nos armamos un jeep con un grupo de amigos que es pura y exclusivamente para cazar patos, para ir a cazar patos. Si tuviera que decirle algo a la nueva camada, ¿qué le diría? Yo pienso, viste, no sé si consejo, pero como de experiencia que usted ha vivido. Yo, viste, siempre, ya te digo, he cazado varias especies, ya sean voladoras o terrestres, y yo pienso que la cacería uno la lleva, viste, en el alma, pero hay que ser cazador, no depredador, viste. O sea, lo que yo le sugeriría a los muchachos, que cacen, se tiran los tiros, se sacan las ganas, pero no, viste, innecesariamente hacer matanza. Porque eso para mí, opinión personal, no es ser cazador. Entonces eso lo deberían tener en cuenta. Existe, no existe, bueno, cosas de ellos, pero esa es mi opinión. Buenísimo. Y que si tuviera que definir la cacería en una palabra, o lo que usted siente por la cacería en una palabra. Y yo siempre sentí pasión por la cacería, y sobre todo, ya te digo, la de pato. Pasión Sí, y respeto. Ya te digo. No, por supuesto. Vos antes había menos cazadores. Ahora a veces te vas, yo por ejemplo sigo manejando campos, recorro los campos. El otro día pasé por una zona, viste, y había pato, sí. Porque... Y, viste, hay mucha gente que no tiene cuidado, eso hay que tener en cuenta, viste. Estaban tirando ahí uno al lado del otro, viste, y eso es peligroso. O sea, hay que hacer de la caza un momento grato y agradable. Exacto. No un motivo que pueda traer algún tipo de problema. O sea, cazar con tranquilidad y sin molestar a nadie, ni tampoco permitir que te moleste. Exacto. Usted cazaba con su, o sea, cuando hoy arrancábamos la charla, arrancó con su papá cazando. Sí. ¿Tiene algún recuerdo de eso, alguna anécdota de alguna cacería con su padre? No, ya te digo, mientras mi padre estuvo en Tucumán, hacíamos lindas cacerías, en la parte toda ahí del dique El Fontral. Después mi padre estuvo en el Paraguay también, viste, y en el Paraguay íbamos al Chaco paraguayo. Te estoy hablando de hace muchos años, y en el Chaco paraguayo se cruzaba el río Paraguay, había campos muy grandes con palmeras, viste, tenían mucha hacienda, y ahí había el famoso bragado, que es parecido al pato criollo.
Ajá. también se hacían unas cacerías espectaculares. ¿El Picasso sería? Sería el Picasso, porque viste que al crestón también le llaman Picasso o cresta rosa. Sí. Es el pato ese grande, viste, tipo criollo, pero salvaje. Andaba entre los palmerales, se cazaba a la mañana temprano y a la tardecita que volaba el pato. También esa era una cacería muy linda. Un buen cazador, no por lo que si pega o no pega, sino en el conjunto, digamos, hay muchas cosas más importantes. Hablábamos recién del respeto, los valores que uno aprende en conjunto con la cacería. Un buen cazador, ¿se nace o se hace? Y yo pienso, viste, que están las dos posibilidades. Se nace, podría ser por herencia, y se hace porque a lo mejor agarrás esa pasión, viste, es lo mismo como la juventud de ahora. Nosotros en nuestra época teníamos un tipo de diversión y de juego. Cuando éramos niños, viste, jugábamos a la chapita, a la bolita, andá a decirle ¿sabés qué? Al trompo, viste, ahora la muchachada con el teléfono, son épocas. En mi época, viste, yo pienso que, por ejemplo, cuando vos te empezabas a hacer grande, una de las actividades que la adquirías o no era la cacería. Y era porque ya la habías heredado o por pasión o porque tu familia o algún compinche, como vos decís, te dice, bueno, vos te enganchaste. O sea, pienso que es así. ¿Cambió la forma de cazar a lo que era antes? Ahora, por ejemplo, pato, ¿cómo lo ves? Antes por ahí no se usaba mucho, por ejemplo, el tema de señuelo y demás. Hoy eso está... No, yo pienso, viste, que son costumbres. Yo tuve un amigo acá muy grande, muy cazador, que fue el doctor Chalú. Ajá, bueno, muy conocido. Amigazo mío, un amigazo, compañero de caza y pesca. Bueno, él, viste, a veces se llevaba todo el equipo de señuelo, todo. Bueno. Y yo a veces le decía, doctor, digo, no lleve todo eso si no hace falta, viste. El ventilete para el crestón, ¿viste? Bueno, un día fuimos a Colonia Austolia. Austolia, sí, fue famosísimo hace poco tiempo. Ahora, ponerle 10, 12 años. Sí. Bueno, había casi 20 cuadrados con soja, todo inundado. Bueno, lo único que nos pidieron, viste, que no matemos gansos y cisnes, que había cualquier cantidad. Bueno, y él se llevó todo el equipo, viste, y cuando salió yo le decía, no, doctor, deje la bolsa, no. Llegamos, viste, y volaba pato por todos lados, y él con la bolsita. Bueno, y se puso en un claro, viste, y hubiera tirado lo mismo sin la bolsa. Así que son costumbres. Son costumbres. Buen tipo, excelente, un buen recuerdo. Y él era uno de su barra, o sea, con los que iba, sí. Y alguno más que se acuerde con los que iba. Mirá, nosotros íbamos... Tenían una barra, digamos. Nosotros íbamos con el doctor Chalú y el Cabezón Merlo, ¿te acordás? Ah, Merlo, sí, tenía la forroja. Que trabajaba en ATE, el Cabezón Merlo, viste, ese era el equipo nuestro. Y después el doctor tenía un amigo que vivía en Rosario y cuando venía, viste, lo invitaba y también digo, esa era la barra nuestra de cacería de pato. Pato, siempre pato, más que... Sí, y después, viste, tenía una barra ahí de muchachada del pueblo, que éramos unos 10 o 11, que eso no vale la pena recordar porque quedamos 3 nomás. Che, bueno, señor, un gustazo, no, la por verdad, favor. Un gustazo. No sé si le queda algo por No, decir. Les agradezco esto y usted sabe que gracias por la entrevista y también le agradezco a Julio y a Nico Fornari, que nos hemos conocido de siempre y hemos compartido a veces también cosas, no solo la parte profesional, sino como amigos. Bien, yo los aprecio mucho a los dos. Muy buena gente, muy buenas personas. Y además, esto está bueno porque estas entrevistas, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el marco de los 25 años de la armería. Por eso mismo. Así que eso tiene un valor. Que tengas, yo los aprecio mucho y son mis compinches también. Muy agradecido. Un gusto, Un gustazo. Buenos días.